¿Es posible sobreanalizar una obra? Hace unos días, durante uno de los directos diarios de Café Kioto en Twitch, que si no estabas al tanto te invito a que nos sigas también por allá, y en el contexto de un debate que surgió a partir de algunos análisis que se publicaron en esta plataforma sobre el último trabajo de la cantante y compositora española Rosalía Motomami, un usuario nos compartió un enlace que nos llevaba a un artículo en inglés publicado en The Diamondback, un periódico estudiantil independiente de la Universidad de Maryland, titulado Lo que Billie Eilish nos enseña sobre el capitalismo, por su traducción al español. Visto y considerando de lo que estábamos hablando, en un principio pensé que solo sería un ejemplo de otros tantos cientos de análisis musicales naif y liberales que hay en internet, en donde quien expone busca teorizar sobre una obra de música popular, pero ignorando por completo que dicha pieza musical fue concebida pura y exclusivamente bajo parámetros compositivos que faciliten su promoción y distribución en plataformas digitales, pero no, iba un poco más allá. Si bien no es muy extenso, cosa que hasta te puede llevar apenas 3 o 4 minutos leerlo, fue un disparador para traerles una vez más el trabajo de Theodor Adorno, publicado póstumamente en su Teoría Estética que, junto a otros textos suyos, ya habían inaugurado varios campos de investigación hasta aquel entonces inexplorados, como podía ser la sociología de la música. Como muchos ya sabrán, y como buen marxista que era, entendía que todas estas concepciones que se tenían sobre el arte, que hasta aquel entonces residía en el Olimpo de las musas de la época burguesa liberal, en realidad tenían una base material, estaban sobre la tierra y eran un reflejo invertido de lo que sucedía en la realidad social de su tiempo, y que, por consiguiente, hoy están atadas a las dinámicas características del capital. Hoy vamos a aprender junto a Theodor Adorno sobre qué es lo que nos puede enseñar Billie Eilish sobre el capitalismo, pero además sobre su teoría estética y el análisis de la música comercial en YouTube. En Teoría Estética, publicada en 1971, años después de su muerte, Adorno quería de alguna forma presentar todo lo que tenía para decir al respecto de este tema, mientras que lo ponía a prueba a través de la dialéctica. Todo bajo el contexto del final de la década de los 60, que como ya sabemos, estaba bastante picado en el ámbito político, pero también en el debate de muchas ramas de las ciencias humanas. Ahora, hay dos elementos importantes en este contexto de la vida occidental después de la Segunda Guerra Mundial que tenemos que traer a esta exposición si queremos que esta relación entre las teorías de Adorno y el artículo de Billie Eilish presentada en este video tenga algún tipo de sentido. En primer lugar, la imposición del capitalismo de consumo de masas junto con el modelo cultural dominado por los medios de comunicación social de masas. Y, en segundo lugar, un progresivo resurgimiento de la cultura europea anterior a la guerra después de que la sociedad americana reconstruyera el continente y trajera también consigo sus modelos sociales y culturales característicos del estilo de vida americano. Esto incluyó también el desarrollo de nuevas formas de explotación comercial en base a distintos aparatos técnicos desarrollados incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora, con su masificación, posibilitaron el acceso generalizado a productos que antes solo estaban al alcance de un sector muy reducido de la sociedad. Que la radio pueda reproducir una y otra vez las mismas canciones, que el cine pueda proyectar la misma película cientos de veces, o que la televisión pueda repetir programas pregrabados sin ningún tipo de límite, hicieron que la música, la literatura, el cine o cualquier otro tipo de arte pueda ser considerado como un potencial artículo de consumo masivo. Ahora, como Estados Unidos era quien tenía las riendas del mundo, supo también aprovechar esta ventaja económica para expandir por Europa y el resto de Occidente sus productos culturales enlatados. Porque, lógicamente, si tu continente fue destruido por la guerra, el hacer arte puede que no sea precisamente una de tus necesidades más urgentes, o por lo menos no hasta que consiguiera ponerse nuevamente de pie. Acá es donde Adorno nos introduce a su concepto de industrias culturales y que, como algunos recordarán, refiere a la mercantilización de las formas culturales producidas por el surgimiento de las industrias del espectáculo en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, proporcionando una de las primeras descripciones sistemáticas de la mediatización de la cultura moderna. En este caso, esto le permitió a los Estados Unidos, junto con sus discursos, sacar una ventaja estrepitosa por sobre los artistas europeos, quien, y como una nueva contracultura, iniciarían movimientos para crear modelos autóctonos para medios desarrollados en la sociedad norteamericana, también conocidos como los nuevos cines o de lo que ya hablamos en el pasado, música seria.
Lo cual nos lleva necesariamente a una discusión todavía más presente en el marxismo, que es cómo la superestructura social es determinada por la infraestructura económica, pero que es demasiado complicada como para incluirla en este breve ensayo. Mil disculpas. Lo importante es que en el campo de la teoría estética esto es un problema. ¿Cómo es que se integran estas características sociales a una obra de arte? Hecha por una persona que vive, come y dependiendo de lo que gane se ubicará más arriba o más abajo de la estructura social y que dirige esta pieza a un receptor determinado con determinados medios sociales para responder a este mensaje que no le es indiferente socialmente, pero que puede o no estar conforme con las fuerzas que concurren en la conflictividad social. Acá podemos retornar al artículo de Billie Eilish y lo que nos dice, que nos enseña sobre el capitalismo. En este, el autor señala a la compositora como una de las primeras exponentes estadounidenses de la generación en abordar el desencanto con el que chocaron los llamados millennials al tomar conciencia de que el sueño americano era una mentira. Y teniendo en cuenta que Billie apenas tiene unos 20 años, al momento de la redacción de este video por lo menos, está todavía un paso más allá en el camino de la alienación. Este planteamiento no sale de la nada, surge a partir de la interrelación entre la infraestructura económica productiva y la superestructura social, considerando el enorme desarrollo de las fuerzas productivas e industrias culturales y de los que se saca un provecho como una forma de moldear la ideología en las sociedades de consumo masivo. Por esta razón podemos afirmar que el análisis artístico de una obra tiene que derivar necesariamente del análisis social de la misma, porque de esa forma podemos contrastar esta consideración del arte como puro entretenimiento o también como producto que no tiene ninguna trascendencia para la sociedad y que está totalmente separado de la realidad con la que nos relacionamos todos los días. Un ámbito que tiene sus propias leyes y que para nada tiene que ser juzgado desde el ámbito de la realidad empírica. Y hablando de simio a simio, me refiero a esta incuantificable cantidad de creadores que al analizar una obra de esta índole terminan desglosando canciones sobreproducidas destacando detalles superficiales como el sampleo de una canción de éxito de los 70, pero ignorando por completo que, posiblemente, ese sample sea la única experiencia estética original que presenta la obra. Frente a esto, Adorno remarca el carácter transformador, producto de la actividad humana, de la obra de arte, pero no de su determinación total como tal objeto transformador en sí. Porque es precisamente esto lo que se quiere ocultar cuando se pretende utilizar al arte con una finalidad propagandística o justificadora. Y con funciones propagandísticas me refiero, por ejemplo, a lo que también señaló Mark Fisher en su Realismo Capitalista, que también cité en el video que hice sobre el libro y que además todos conocemos muy bien a pesar de que a muchos se les haya pasado por alto. Todos esos raperos que se jactan de ser auténticos por corresponderle a sus orígenes en barrios obreros, pero que a su vez nos recuerdan constantemente que se hicieron a sí mismos, ahora conducen superautos y visten ropa cara. No solo reforzando el mito de la meritocracia, sino que también responsabilizando de su propio destino a todos aquellos quienes todavía permanecen en los barrios obreros. Es reivindicar sus orígenes y la negación de estos a la misma vez. Aunque, a decir verdad, más que propaganda, es el pleno reflejo de las contradicciones morales de las sociedades capitalistas. Por esto Adorno nos dice que no podemos desenredar este doble carácter de una obra acudiendo directamente al contenido o tema de esta, porque para él es en la forma en donde se encuentra este carácter social de la obra de arte. Pero el aspecto social no es el único incluido en la obra de arte, porque de esta misma manera el arte también puede funcionar como un narcótico social, de apaciguamiento de las tensiones o conflictos, también puede funcionar como representación o expresión del sufrimiento y de las ansias de los oprimidos. Y para ir cerrando este video, volvamos un momento al artículo de Billie Eilish, quien lo escribe y de la misma forma en como hace Adorno no niega el carácter de producto de la obra de arte, pero sí el que este carácter sea lo último, lo que defina la totalidad del resultado. La relación de la obra de arte con su base material es dialéctica y por eso es su oposición al modo socialmente hegemónico de conocimiento regido por la lógica bivalente y la relevancia social de lo claro y distinto de lo exacto y cuantificable, lo que hace de una obra de arte y no una mercancía. Billie Eilish nos puede enseñar muchas cosas del capitalismo, no por los elementos aislados que componen su obra, sino por cómo interpretamos la forma en la que se la concibe. Para la constitución del objeto estético necesitamos primero desentrañar su realidad social sedimentada en su forma, sus códigos, sus materiales e instrumentos, y no desde un análisis que equívocamente lo interprete desde afuera, al objeto estético de una serie de categorías provenientes de otros ámbitos y aptas para otra función que no es la de la comprensión de los hechos singulares, que son siempre experiencias estéticas. Entonces, ¿podemos o no sobreanalizar una obra?
En primer lugar, para que exista una lectura paranoica de una obra o un sobreanálisis, en primer lugar tiene que haber un análisis y no un desglose de los procesos productivos detrás de la manufacturación de una mercancía. Hasta ese entonces seguiremos hablando de productos y no de verdaderas experiencias estéticas.